¿Qué tal, jóvenes? Vamos a explicar ahora lo que son las funciones. Recuerden que hay una diferencia entre lo que es una fórmula y una función. Una fórmula no es más que una operación que nosotros diseñamos de acuerdo a nuestras necesidades y puede contener cualquier tipo de operación, puede inclusive incluir funciones o algunas referencias a celdas o lo que sea. Y en las funciones, pues no son más que operaciones que ya están listas, ya están programadas, ya están diseñadas para que nosotros las podamos también utilizar en caso de ser necesario. Si nosotros queremos ingresar a toda la biblioteca de funciones, va a aparecer aquí en la pestaña de fórmulas. Aquí en la pestaña de fórmulas encontramos todas las funciones que están programadas en Excel. Algunas están agrupadas, por ejemplo, donde está la autosuma. La suma es una operación muy recurrente, de las más comunes en Excel, por eso aparece así como que aparte. También el promedio, el conteo, los máximos y los mínimos, entre otras. También encontramos las financieras, las lógicas, las de texto, las de fecha y hora, las matemáticas, entre otras, ¿no? Algunas las ocuparemos, otras no, pero ahí viene toda una biblioteca de funciones. Aquí tengo un ejercicio en donde ya está listo para que lo trabajemos y veamos de qué se trata. Nada más les quiero comentar las funciones. Para poder acceder a ellas, tenemos que utilizar también un igual. Un igual le dice a Excel, vas a trabajar una fórmula o una función. Si quieres trabajar una función, entonces tienes que escribir o seleccionar de los menús la palabra reservada, que no es más que una palabra clave, una consecución de caracteres o de letras que le van a decir a Excel eh, qué es lo que va a realizar. Por ejemplo, una suma, tienes que escribir tal cual como lo tiene programado Excel, igual suma. Después hay que utilizar unos paréntesis, uno de apertura, para lo que son los argumentos. ¿Y qué es un argumento? Pues un valor de entrada que lo podemos tomar de las celdas o escribirlo directamente en la función para que esta función haga su trabajo. Por ejemplo, sumar ciertos elementos. Si yo tengo más de un argumento, entonces tengo que separarlo por comas, dependiendo también de la naturaleza de cada función. Entonces, esta es la estructura principal de una función. Igual, la palabra reservada y entre paréntesis los argumentos o los valores de entrada que vaya a requerir esa función en particular. Bien, vamos a los ejemplos directamente para que esté más claro. Aquí hay un ejemplo a lo mejor de grupos de temas que podemos ocupar en algún momento. Las funciones estadísticas tienen que ver precisamente con ese tema. La cuestión estadística es sumamente vasta y nosotros no nos vamos a meter tanto en ella. Sí hay algunas funciones muy utilizadas, como son las que vamos a trabajar aquí, y nada más. Si nosotros queremos trabajar mucho más la parte estadística, requerimos de un curso para ello y seguramente ustedes lo van a llevar posteriormente. Entonces, tenemos el ejemplo, unos cines en donde tenemos el registro de las personas que ingresaron al cine en determinados días del mes o el registro que sea. Y nos piden calcular la media, la mediana y la moda. Entonces, me coloco aquí en la celda que me disponen para calcular la media y me voy directamente acá a las funciones y voy a buscar las funciones estadísticas. Están acá en más funciones estadísticas. Se fijan, hay muchas opciones y para poderlas conocer absolutamente todas, pues necesitamos saber mucho de estadística. Ahorita solamente vamos a basarnos en las que nos piden. La media o la media aritmética no es más que los que nosotros conocemos como promedio. Entonces buscamos el promedio. Bien, promedio devuelve el promedio o la media aritmética de los argumentos, los cuales pueden ser números, nombres, matrices o referencias que contengan números. Perfecto. Le doy clic ahí y me va a mandar a un asistente para la función. Si yo no quiero escribir directamente sobre la barra de fórmulas la función, que en este caso se llama promedio, y entre paréntesis los argumentos, pues utilizo este asistente. Este asistente me permite generar la cantidad de números que yo necesite promediar en este caso, o a lo mejor también especificar un rango, que eso es más sencillo. Voy a borrar esta información de aquí que no me sirve y voy a seleccionar el rango de datos, que es desde el domingo 4 hasta el domingo 18.
y ya, no necesito utilizar los demás argumentos, a no ser que quiera hacerlo yo uno por uno. Bien, me manda lo que hace esta función, que devuelve el promedio, y automáticamente me da una vista previa del resultado, y me dice también los argumentos que significan. Es una buena ayuda si yo no conozco absolutamente nada de lo que son las funciones. Y aquí me da la vista previa del resultado. Perfecto, le doy a aceptar. Ya cuando uno domina las fórmulas, inclusive las puede escribir directamente sobre la celda o sobre la barra de fórmulas. Aquí Excel lo hizo por mí a la hora de acceder a esta biblioteca de fórmulas. Bien, el promedio desde la celda B6 hasta la celda P6, que es 154. Y recuerden que el promedio no es más que la suma de todos los valores dividido entre el número de valores, pero para no hacer esas operaciones, como ya están programadas aquí, pues simplemente las utilizo. Bien, la mediana. Hago lo mismo, voy a estadísticas y calculo la mediana. O voy a buscar el dato de la mediana. Bien, aquí está. Recuerden que la mediana es el número central de un conjunto de números, para lo cual tengo que ordenarlos. Bien, para no ordenarlos y luego buscar el número medio, y en el caso de que sea un dato par, que me haga el promedio de los dos números que están en medio, pues para evitarme todo ese trabajo simplemente doy mediana y le digo de cuáles valores, que es desde aquí hasta acá, valido, y le doy enter. 154 es la mediana. Y la moda, recuerden que la moda es el valor que más se repite. Entonces vamos a más funciones, estadísticas y buscamos moda. Están ordenadas alfabéticamente, lo cual no facilita la existencia. Para esta versión de Excel tengo moda varios o moda 1, que en este caso es el valor más frecuente o repetitivo de una matriz o rango de datos, que es el que me sirve para este ejemplo. Lo selecciono y hago lo mismo. Selecciono los valores y acepto. Aquí vemos que hay un 224 que se repite, por lo tanto es el valor que se trabaja con la moda. Bien, pasamos a fecha y hora. Aquí en la fecha de hoy, bueno, vamos a trabajar datos de fecha. Pensarán que no son tan útiles, pero realmente sí son útiles. Sobre todo, pues, a lo mejor pensarán que solamente se utilizan números y porcentajes, pero también me sirve el texto para determinar cuáles son, a qué me refiero con los números, y también puedo yo tener funciones de tipo de fecha para traer la fecha del sistema y que se actualice automáticamente en mis hojas de cálculo, entre otras cosas, así como las demás que vamos a ir viendo. Por ejemplo, aquí simplemente es para que vean un ejemplo de las funciones de fecha y hora. Por ejemplo, aquí hoy. Tengo que traer la fecha del día de hoy. Me voy a fecha y hora y busco hoy, la función hoy. Este dice que devuelve la fecha actual con formato de fecha y es volátil porque pues eso puede ir cambiando dependiendo del día en el que esté trabajando. Y dice que no tiene argumentos, no tiene ningún tipo de dato de entrada, simplemente va al sistema y toma el dato. Aquí está, inclusive me pone una hora, 15 de abril del 2020. Fecha de nacimiento, pues voy a colocar mi fecha de nacimiento. No se burlen, no soy tan joven como ustedes, pero pues es ok. Bien, nacimiento, vamos a truncar estas celdas con las funciones que tenemos acá, que puede ser una buena opción posteriormente en la vida real. Entonces, para obtener el día de una fecha, simplemente voy a fecha y hora y selecciono día. Y esa función dice que me devuelve el día de un mes, o sea, un número del 1 al 31. Entonces selecciono, en este caso es de mi fecha de nacimiento, selecciono la celda donde está ese dato y me va a devolver el día. Igual lo puedo hacer con el mes, selecciono mes y me devuelve el mes de una fecha, en este caso de mi fecha de nacimiento, que es el mes 8, y el año, pues lo mismo, año de mi fecha de nacimiento. Si tenemos la fecha y necesitamos, por ejemplo, hacer un cálculo dependiendo de cierto trimestre o de cierto bimestre, pues podemos hacerlo de esta manera. Igual para la fecha actual podemos hacer lo mismo para truncar los datos. Bien, voy a texto. Funciones de texto, pensarán que el texto no funciona para Excel y que eso es exclusivo de Word, pues no es cierto. Aquí también me puede servir para diferentes cosas. Vamos a poner unos ejemplos sencillos.
Aquí tenemos una tabla de equipos de fútbol de la primera división del torneo mexicano. Entonces me voy a ir aquí a la celda A21 y voy a hacerlo un poquito más grande para que se vea. Perfecto. Y me voy a ir a funciones, acá fórmulas, funciones de texto. Y ahí voy a buscar una que se llama concatenar. Une varios elementos de texto en uno solo. Bien, esta función concatenar no es más que unir varias cadenas de texto. ¿Qué es una cadena de texto? Pues un conjunto de caracteres, como puede ser una palabra, un enunciado o cualquiera de los elementos que hay aquí en una celda, pero trabajándose como texto. Esto solamente funciona con el texto. Si nosotros ponemos números, igual los va a tomar como texto y ya no van a servir para hacer cálculos solamente si los trabajamos aquí dentro de una función de tipo texto. Entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Queremos poner en una sola celda cuáles son los equipos de la ciudad de Monterrey. Y para eso vamos a poner o vamos a unir cadenas de texto o enunciados junto con las celdas que tenemos aquí o los valores que están dentro de ellas. En el texto 1 voy a colocar los equipos de la ciudad de Monterrey son dos puntos espacio. Y me voy al texto 2. Si se fijan, me va a poner entre comillas el texto. Cuando yo maneje, acá arriba se está diseñando la función. Cuando yo maneje texto en una función o en una fórmula, tengo que ponerlo entre comillas para decirle a Excel, eso es texto, no es una función, no es un número, no es algo que vayas a ocupar para hacer cálculos. Apréndanselo, comillas para el texto. Luego pero ojo, para el texto, no para las funciones tienen que ir así sin comillas. ¿Cuáles son los equipos de la ciudad de Monterrey? Los busco. Resulta que es UANL, que es Tigres. Y en el texto 3 pongo espacio y espacio para que me quede separado el texto final. Los equipos de la ciudad de Monterrey son Tigres y Monterrey. Perfecto. Todo eso unido entre cadenas de caracteres o de texto y celdas que tienen también texto. Ahí está, los equipos de la ciudad de Monterrey son UANL y Monterrey, pero si vemos nuestra fórmula, queda diseñada de esta manera. Concatenar, los equipos de la ciudad de Monterrey son A17 y A4. El I, como es texto, va entre comillas, las referencias a celdas no, porque vamos a tomar el valor que esté dentro de él, cualquiera que sea. Perfecto. Luego, si nosotros queremos también a lo mejor cambiar este texto a mayúscula, lo podemos hacer con esas mismas funciones. Ponemos texto, cambiamos a mayús C, y le decimos qué texto queremos cambiar a mayúscula. Le damos a aceptar y ahí queda. Si quieren podemos ir a inicio, ajustar texto para que se vea, pues alcance a leer en una sola celda. Ahí está. En Word bastaba ponerle mayúscula, minúscula, ya quedó. En Excel hay que utilizar una función. Nos vamos a financieras, igual que en el caso de estadísticas, si nosotros queremos manejar todo el apartado de funciones financieras, necesitamos un buen curso y saber perfectamente de qué estamos hablando en matemáticas financieras. Si no lo saben, lo van a aprender próximamente en sus materias de matemáticas financieras. Aquí lo que vamos a hacer nada más es un ejemplo sencillo. Tenemos un préstamo en donde nos prestan 10,000 a una tasa de interés de 6% y a pagar en 36 mensualidades. Entonces me coloco en cantidad a pagar y que Excel lo calcule con una función. Me voy a funciones financieras y luego me voy a pago. La función pago tiene 5 argumentos. Se utilizan principalmente 3 y son obligatorios 3, los demás son opcionales. La tasa aquí les dice que es tasa de interés por periodo del préstamo. Use 6% entre 4 para pagos trimestrales. Entonces selecciono el porcentaje, que es este de aquí. Y luego me dice que entre 4 para pagos trimestrales. Yo estoy comentando que es meses, es a meses. Entonces lo vamos a dividir entre 12, que son los meses que tiene el año. NPR es el número total de pagos del préstamo, que son estos de aquí, 36, y el valor actual es la cantidad total, que son estos 10,000. Perfecto, doy a aceptar
Y ahí tengo cantidad a pagar 304.22. Cada mes yo tengo que pagar 304 pesos, inclusive aparece en color rojo porque el formato lo trae la función. Y y con eso voy a alcanzar a saldar mi deuda con una tasa de interés al 6%. Si yo cambio aquí los datos y pongo que en lugar de 36 mensualidades van a ser 50, pues entonces automáticamente me va a cambiar. Y también, bueno, si me regreso y cambio la tasa de interés o el monto, pues igual me lo va a respetar. Ahí está el cambio. Y si yo quisiera hacer lo opuesto, pues me voy al número de pagos. ¿Cuántos pagos tendría que hacer? Busco aquí en las funciones financieras una función que se llama NPER. Me pide la tasa igual, es esta de 6% entre 12. El pago efectuado en cada periodo, que es el que acabamos de calcular aquí, y el valor actual, que son los 10,000. Entonces doy a aceptar y pues cuadra, que son los 36 pagos que tengo que realizar.